Vamos a tomar contacto con Ariana Forte. Ella es periodista argentina residiendo en Estambul. Ustedes saben bien que la noticia del día de la fecha ha sido este tremendo sismo de más de 6 grados .7 en escala de Richter. Se hablan de 4 fallecidos, se hablan de 120 heridos, varios edificios derrumbados y toda una comunidad, tanto en Grecia como en Turquía, que se está movilizando. Ariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes y buenas noches para mí. Sí, claro. Ariana, quiero consultarte. ¿Qué fue lo que pasó de tan sorpresiva, ¿no?, maniobra o movimiento telúrico? Exactamente, no se esperan este tipo de terremotos, sobre todo en esa zona que es la más antigua, una de las más antiguas del mundo. Para ubicarnos, Esmirna está a unos 560 kilómetros de Estambul, que sería como de Buenos Aires a Córdoba, la Correcto. distancia. En Esmirna es donde paran la mayoría de los cruceros que hacen todo el Caribe, porque precisamente es el mar Egeo, que es el mar compartido con Grecia, que justamente es el mar que está en zona de conflicto desde principios de este año, que gracias a Dios, hace una semana el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Turquía y Grecia habían cancelado las maniobras que se realizarían justamente esta semana en el Mediterráneo Oriental. Y y nos encontramos, precisamente porque entraron en un diálogo de paz y en un paréntesis para solucionar las cosas, las zonas de conflicto que tiene Grecia con Turquía. Y nos despertamos, prácticamente al mediodía con este acontecimiento que es prescindible por la zona y seguido de un tsunami que llevó... Disculpa, Ariana, te hago una consulta. ¿Presumible por la zona porque por el conflicto? O sea, vos presumible por la zona. ¿Conjeturás que pudo ser maniobra militar? No. No, presumible por la zona, por el tema de que, es una de las zonas más antiguas, arqueólogos... es como que está escrito que creo que en 1990 fue el último terremoto, sí. El peor terremoto del mundo, creo que fue el que padeció Turquía, sobre todo Estambul, en la zona más antigua, y son zonas muy antiguas. Precisamente cuando pasó el año pasado, en febrero, en Abruzzo, en Italia, son zonas muy antiguas. Es como que es esperable, es como Chile. Chile es un país que está preparado para los terremotos precisamente porque las placas de esas zonas, habría que hablar con un geólogo, ¿no?, pero con un experimentado en todo este tema. Pero precisamente, son zonas donde hay movimientos. Sí, movimientos telúricos todo el tiempo. Te hago una pregunta, Ariana, ¿cómo se ha movilizado la sociedad? Porque a esta hora la información que tenemos es de 4 víctimas fatales, más de 120 heridos. No sé si podemos actualizar. Por ahora es lo que se sabe, hay que esperar los noticieros que están saliendo en una hora, y obviamente que hay enviados, pero hasta que lleguen a la zona de la situación va a ser muy difícil. Yo creo que en el día de mañana y en el transcurso de la noche de hoy van a aparecer más víctimas, porque es lo que sucede después de estos acontecimientos, ¿no? Yo he trabajado en Argentina mucho tiempo con el tema del soporte en cuanto a víctimas, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la red de contención o la red de alerta, la red civil, cuando se producen este tipo de terremotos? Justamente mencionabas la tensión entre Turquía y Grecia. Cuando sucede este tipo de hechos, ¿los hermana? ¿Se colaboran entre ambos pueblos o no? ¿Cada uno atiende sus víctimas? Sí, Grecia con Turquía son dos pueblos que a pesar de tener un conflicto ya habían encontrado una solución y un diálogo de paz y de interrumpir las tareas militares, y
creo que esto también este acontecimiento creo que quizás lo lleve a unir esfuerzos y a solucionar quizás los temas políticos que estaban por un lado, y hoy creo que está principalmente salvaguardar vidas y bueno, y volver a recrear los espacios que están siendo arrasados por el terremoto y por el agua. La isla de Samos fue totalmente evacuada, es una isla que pertenece a Grecia. Esmirna está siendo totalmente evacuada, es una zona turística donde todavía aquí, como Turquía está abierto a más de 29 países en cuanto al turismo, todavía está quedando lo último del turismo en la temporada porque permanecen los días de calor y de temperaturas un poquito altas, y precisamente Esmirna es una de las zonas de playa y donde es visitada por turistas. Tal cual. Vos sabés que queríamos tomar contacto con la Embajada Argentina en Grecia, no intentamos todavía en Turquía, para saber si dentro de las 120 víctimas o heridos hay algún argentino, o haya algún familiar o alguien aquí del Cono Sur. Tampoco sabemos el origen de las 4 o 5 víctimas fatales en este terremoto. ¿Tenés noticia que pueda haber algún argentino, algún chileno, uruguayo, brasileño? No, por ahora, bueno, argentinos, si los hay, puede ser los que estén viviendo, que estén viviendo en el lugar, porque Argentina no está teniendo vuelos No. hacia Turquía. Creo que empiezan el 8 de noviembre, el próximo 8 de noviembre, ya lo publicó esta semana la embajada. La verdad es que todavía no hay nombres de nadie, y yo creo que en el transcurso de los próximos 3 días ya estarán apareciendo las identidades de las víctimas, y esperemos que no sean mucho más de todo esto y que se haya llegado a evacuar lo máximo posible. Lo que sí hay es una pérdida enorme de edificios, pero porque los edificios son muy antiguos. Ahí vamos a la pregunta que justamente te me adelantaste. Veíamos en imágenes derrumbes de edificios completos, y pregunto, siendo zonas que están básicamente preparadas para estos movimientos telúricos, la consulta que te hago, la construcción no, evidentemente. La construcción, asimismo en Estambul mismo, que hay muchísimos edificios nuevos, no cumple como por ejemplo la rigurosidad que tiene Chile o Miami. Y que son antisísmicos. O sea, Chile prácticamente se ha convertido en un país antisísmico, todos los edificios son antisísmicos, pero acá no. Acá son antiquísimos, y se los considera y conserva de esa manera. Y se los conserva muy bien, los edificios son muy antiguos y están muy bien conservados, pero bueno, ya hoy el mundo los fenómenos climáticos, meteorológicos, geológicos, no sabemos la dimensión que van a tener. Creo que si lo supiéramos, no sé, viviríamos en una cápsula. Fíjate ese edificio, Ariana, que te estamos mostrando. Es impresionante. Parece una implosión a propósito, como para tirar abajo un edificio. Es increíble. Ahora, esa gente no estaba evacuada. O sea, ahí no hay 4 fallecidos, ahí hay muchos fallecidos. Lo que pasa es que sí, en los próximos 3 días yo creo que van a acontecer un edificio total, un edificio completo que se derrumba. No creo que haya solamente 5 personas en ese solo edificio, y se habla de que se han derrumbado no menos de 5 o 6. Es decir, que para mí el número de víctimas fatales dista mucho de ser 5 personas. Esto es similar a lo que pasó en Líbano también. O sea, cuando uno ve las imágenes de lo que pasó en el puerto de Líbano, parece algo increíble que haya sucedido de esa manera, ¿no? Sí. Pero aparece una lucecita pseudomisil ahí, Cada vez se ve mucho más, pero bueno. Ojalá que sea solamente un fenómeno geotectónico, digamos. Sí. Ojalá que sea solamente Ojalá eso. Que sea eso. Y bueno, y seguir aquí la idiosincrasia es vivir el hoy, y lo que pasó ya pasó, y reconstruir. Y creo que hoy el mejor mensaje que se le puede dar al mundo es mostrar la forma de reconstrucción que tiene el pueblo turco, y de salir adelante y
y que un terremoto o lo que haya sucedido y las víctimas que se lleva lamentablemente este tipo de hechos no los va a detener en el crecimiento y en la fuerza que tiene el pueblo turco en salir adelante y defender absolutamente todos sus bienes, ¿no? Me quedó muy claro. Ariana, muchísimas gracias por este contacto. ¿Vas a quedar residiendo en Estambul? ¿Vas a regresar a la Argentina? Estamos esperando poder volver a la Argentina apenas abran los vuelos. Bueno. Y después retornar sí a Estambul, porque bueno, la vida nos trae a seguir, a continuar la vida aquí. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Ariana Forte, periodista argentina, residiendo en Estambul hace ya 5 años, narrándonos lo que es la noticia del día, ¿sí? Este terrible sismo de casi 7 puntos en la escala de Richter, que hasta el momento habla de 5 víctimas fatales y más de 120 heridos. Con solo esa imagen que mostramos de uno de los que al menos mencionan 5 o 6 desplomes de edificios, evidentemente esto no va a ser un número final, sino se esperan que sean muchos más. Hay más en esta edición del Explorador.